Estudiando acerca de la oración y estamos hablando acerca de la oración eficaz, y hoy vamos a hablar acerca de la oración intercesora, la oración que busca interceder por otros delante del Señor. Y usted sabe que Dios sigue obrando en este tiempo, en la humanidad entera, en todo lo que existe, en toda la creación. Los hombres de estos días dicen no creer en Dios y dicen que es fanatismo creer en la Biblia o creer en Dios, porque ellos piensan que de acuerdo a su propio raciocinio, a sus propios conceptos, a sus propias filosofías, piensan que eso es lo mejor para que ellos puedan desenvolverse en la vida. Pero esta sociedad que preconiza tanto el ateísmo y el vivir de espaldas a Dios, lo que trae como resultados es vidas pues de personas que están dañadas emocionalmente, familias destruidas, niños abusados físicamente, emocionalmente. Toda una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Toda una sociedad que normaliza lo anormal, normaliza lo antinatural, normaliza lo aberrante. Y desde organismos que supuestamente son científicos o que tienen alguna capacidad de dirigir la humanidad, llámese ONU, llámese OMS o llámese como se llame, que sea un organismo internacional, incluso dan pautas que son contrarias a lo que Dios ha establecido. Entonces, en medio de ese contexto social, económico y mundial, el creyente, el Hijo de Dios, está llamado a orar. Si bien es cierto, no se van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra estando la iglesia, Dios sí actúa de manera específica contra todo aquel que se levante contra las leyes establecidas por Él en la Biblia, con todo aquel que se levante para hacer maldad contra su prójimo. Porque son leyes establecidas por Dios, son leyes espirituales que se van a cumplir, así la persona crea, no crea, o crea medias, igual se van a cumplir. Entonces, en medio de ese contexto espiritual, social, mundial, el creyente está llamado a orar, pero a orar de manera intercesora. El pasaje base que utilizamos para la enseñanza de hoy día es el que está ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30, que a la letra dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es decir, que Dios estaba buscando a alguien que le temiera a Él, que fuera creyente en Él y en su palabra, que se pusiese como una especie de cerco, de vallado, en la brecha que se había abierto dentro de la estructura de las murallas de la ciudad. Se pusiese ahí para interceder, para suplicarle a Dios que no aniquilara la tierra a causa de la maldad y de la podredumbre moral y espiritual de las gentes, pero no lo halló. En ocasiones los creyentes estamos muy dados a no orar, y si oramos estamos muy enfocados en nosotros mismos y no en los demás. Y la oración intercesora no es optativa, sino que para el creyente es parte de la vida cristiana. El regenerado, el salvo, el Hijo de Dios, el que cree en el Señor, está llamado a tener una vida de intercesión, de buscar al Señor con todo su corazón, con toda su mente. ¿Y qué vamos hoy día a ver? ¿Qué es la oración intercesora? Y si estamos llamados a interceder por otros, y por quién debemos interceder. Hasta ese punto vamos a quedarnos, y el próximo domingo vamos a seguir con los demás puntos, porque el tema es muy interesante, el tema es muy rico, y el tema da para mucho, hermanos. Y primero decirles que la oración intercesora es orar en favor de alguien. ¿Qué es la oración intercesora? Es orar en favor de alguien, es hablar a favor de alguien. Si usted tiene un amigo, una amiga, una amistad, un compañero de trabajo, un hijo que está pasándola mal,
y usted es creyente, usted es hijo de Dios, usted tiene que orar por esa persona, tiene que interceder por esa persona. Delante del Señor usted va y usted hace uso de su condición de real sacerdote, porque la Biblia dice que todos los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Y una de las funciones del sacerdote dentro del templo de la Biblia, y estoy hablando no del sacerdote católico romano, sino del sacerdote hebreo, judío, israelita, era de ingresar al lugar santísimo e interceder por el pueblo. Nosotros ahora somos el templo del Dios viviente, dice el apóstol Pablo. Y nosotros ahora podemos entrar a la presencia misma de Dios. ¿Por qué razón o a razón de qué? Es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que tenemos ahora la capacidad de interceder. El apóstol Pablo, ahí en la primera epístola a Timoteo 2, 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. El apóstol Pablo estaba exhortando, estaba indicando, estaba señalando a la iglesia y por ende a todo creyente que tenemos que hacer rogativas, rogar. Señor, te pido por mi tía, te pido por mi tío, te pido por mi amigo, te pido por mi amiga que está perdido, está extraviado. Tal vez está pasando una situación difícil en la casa, en el hogar, en su vida misma, en su salud. Te ruego, Señor, que obres en él. Primero que nada, dale salvación y vida eterna. Dale capacidad de entender que necesita de Cristo, que primero es Cristo y todo lo demás viene por añadidura, que su alma es primero, porque dice la Biblia: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces uno tiene que interceder en esa dirección. Y cuando uno intercede con rogativas, oraciones y peticiones, también lo hace con acciones de gracia. Las acciones de gracia son el agradecimiento que uno manifiesta durante la oración, porque está seguro, porque está convencido de que Dios va a hacer su voluntad. Uno se acerca a orar y se acerca a orar con fe. No se acerca a orar de manera solamente mecánica o rutinaria, sino que lo hace con fe, sabiendo que el Señor oye. Sabiendo que el Señor oye y va a actuar. Y el Señor no es humano, no es como nosotros y no se va a mover en en lo dimensional en lo cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Sino que Él hace las cosas de acuerdo a su manera y nosotros veremos su gloria, de hecho. Entonces, interceder es hablar en favor de otra persona delante de Dios. ¿Para qué? Para conseguir la misericordia de Dios o el favor de Dios para esa persona o para que lo libre de algún mal. Puede ser que esa persona esté sufriendo de alguna cosa terrible, algún mal en su vida, en su familia, en su cuerpo. Y nosotros como creyentes, al saber esa noticia, tenemos que orar en su favor y pedirle al Señor misericordia. Pedirle al Señor misericordia por esa persona para que el Señor se apiade de ella. ¿Y por quién debemos orar, queridos hermanos? ¿Por quién debemos orar? Nosotros tenemos que orar primero que nada por todos los hombres, por las autoridades, por los que nos ofenden. Dice la Biblia: hermanos, orad por nosotros. Eso es cuando oramos por los creyentes, oramos por la iglesia, ¿verdad? Por los hermanos en la fe. Tenemos que orar por los hermanos en la fe. La oración intercesora es importante en la vida cristiana porque nos saca de solamente enfocarnos en nuestros problemas para empezar a mirar los problemas de otros, las necesidades de otros. Y orar también en agradecimiento. Tal vez a un hermano es bendecido por el Señor, Dios lo bendice, lo prospera. Oramos: Señor, gracias. Gracias porque le diste un trabajo a mi hermano, a mi hermana en la fe. Gracias porque lo estás edificando. Gracias, Señor. Primera Timoteo 2, 1 al 4, que era lo que leíamos hace un instante, dice: exhorto ante todo, exhorto. Es decir, de manera principal les vengo a decir que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué sería si todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, orara por las autoridades, orara por los que están en inminencia? Tal vez tendríamos una vida un poco más llevadera, ¿verdad? Todos sabemos que los gobernantes de este tiempo, de este siglo, todos están rendidos a esa maquinaria del misterio de iniquidad que dice la Biblia, y van en busca de la implantación, pues, de lo que ellos mismos dicen y ellos mismos llaman un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden mundial. Pero debemos orar por esas autoridades, sea que estén puestas ahí por fraude, por de manera legítima o por los mecanismos de los hombres, cuales fuere, o a la fuerza, a través de golpes de estado, como fuere. Dios ha permitido que estén en ese puesto, en ese grado de autoridad. Tenemos que orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia de sus almas y para que Dios los use para imponer el Señor su voluntad en la tierra, para que Él haga su voluntad. Y digo imponer porque Él es el creador de todas las cosas y Él no pide permiso a nadie de nada de lo que Él tiene que hacer. Él es Dios y Él es santo. Y la Biblia nos enseña a orar por las autoridades. Y dice el apóstol Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En ese sentido, entonces, cuando nosotros no oramos por las naciones ni las autoridades, entonces no estamos agradando a Dios. Tenemos que sacar tiempo para orar por las autoridades. Ay, pero que, hermano Rafael, mi presidente es un contumaz, un verdadero hijo del diablo. Pero tiene que orar por él. Pero ay, mi presidente es totalmente globalista, pro Agenda 2030, pero tiene que orar por él. Ay, que mi presidente es completamente socialista, zurdo, en potencia, en todo. Pues tiene que orar por él. Tiene que orar, hermano querido, tiene que orar, porque Dios permitió que esté ahí, sea que ganó por fraude, por pucherazo, por artilugio, qué sé yo. Pero está ahí y tenemos que orar. Tenemos que orar aquí por Dina Boluarte, la presidente, se dice presidente, no presidenta, porque preside un ente, no una enta, se dice presidente Dina Boluarte. Tenemos que orar por Lasso en Ecuador, tenemos que orar por Fernández en Argentina, tenemos que orar por Boric, que es un total impresentable ahí en Chile, pero tenemos que orar por Petro, así su hijo haya sido tomado preso por lavado de dinero, tenemos que orar por él. Está puesto ahí en inminencia en Colombia, tenemos que orar por él. La Biblia lo ordena, no lo digo yo, la Biblia nos ordena esto, para que vivamos quieta y reposadamente, vivamos con paz, con tranquilidad. Mientras nosotros oramos en esa dirección, tal vez estos gobernantes dejen de hacer las tropelías que hacen. Dejen de estar haciendo toda esa geoingeniería que ahora están aplicando en toda Sudamérica. Dejen de hacer todas esas tropelías de perseguir a los niños, de implantar políticas que van para la destrucción de la familia, de la mentalidad de los niños, a través de todo este artilugio satánico y diabólico y aberrante y antinatural que viene desde la misma ONU. Y que se busca imponer en todo estrato social, porque ellos sin darse cuenta están imponiendo el misterio de iniquidad, que va a ser el preludio para el advenimiento del anticristo que dice la Biblia. La gente no lo sabe, pero están cumpliendo. Todos los días se cumple lo que la Biblia dice. La gente piensa que esto es casual. No, están haciendo que la tierra se convierta en una Sodoma y Gomorra mundial, que va a ser como en los días de Lot. Y asimismo están convirtiendo a toda la tierra como en los días de Noé. Es una terratransformación espiritual. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo, que en los postreros tiempos serían como los días de Noé y los días de Lot. Y todos somos testigos de eso. Entonces tenemos que orar por esas autoridades, para que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, vivamos quieta y reposada porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note usted eso que dice el Señor en su palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿El Señor quiere que algunos se pierdan? No. El Señor nunca fue su deseo de que
los descendientes de Adán se perdieran. Pero sin embargo, Adán pecó y esa naturaleza y ese deseo de hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido, ese deseo, ese amor por el pecado, por lo dañino, por lo vil, por lo inmoral, por lo sucio, por lo destructivo, por lo autodestructivo, eso viene con nosotros desde que Adán y Eva pecó. Pero el Señor no quiere que los hombres vayan a la condenación, sino que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. Pero el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de volverse a Dios. Es Dios quien tiene que actuar. Y sigue diciendo en Lucas 6, 27, 29, nos sigue diciendo la Biblia por quién debemos orar. Dice, pero a vosotros los que oís, está hablando el Señor Jesucristo, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es decir, que yo no me puedo llamar un verdadero cristiano si aborrezco a otro ser humano. Y peor si es este objeto de mi aborrecimiento es creyente, porque hay creyentes que entre ellos están peleados. Hay creyentes que entre ellos no se hablan, no se saludan, no, ni se miran, ¿no? Es más, se difaman, hay chismes que vienen y van de un lado a otro. Eso se ve en todas las congregaciones, aún en las congregaciones bíblicas. Y hay creyentes incluso que no perdonan. Ahí están con la libreta que tienen en el corazón apuntado quién me hizo esto, quién me dañó, quién me hizo lo otro, y nunca perdonan. Y lo malo del no perdonar es que no afecta tanto al que no perdona, sino que te afecta a ti mismo. Te destruye, te carcome por dentro. Después vienen las enfermedades psicosomáticas, daños en toda la fisiología humana, en el sistema nervioso, en el sistema sanguíneo, daños a nivel del sistema digestivo, daños en los huesos, las articulaciones. Todo porque nace de adentro, por la falta de perdón, por la ira acumulada, por el resentimiento acumulado, por todo eso que está ahí cargado adentro. Incluso viene desde la niñez y la persona puede tener 20, 30, 40, 50, 60 años y sigue cargando todo ese peso en su alma. Y todo ese odio acumulado y culpa a todo el mundo de su condición. Pero está atrapado en la falta de perdón. Y la Biblia nos enseña que tenemos que orar aún por los que nos aborrecen, por nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid, pues, es también una acción de orar. Bendecid a los que os maldicen. Mire usted cómo esto rompe la lógica de nuestra sociedad. ¿Cómo puedo yo bendecir al que me desea mal? Hermano, la Biblia lo dice. Hay que hacerlo. Orad por aquellos que nos calumnian. ¿Cómo voy a orar por el que me calumnia? Diría alguien que no conoce la Biblia y que está pues alejado de las cosas de Dios. Diría, pero esto es de locos, ¿no? ¿Cómo voy a orar por el que me calumnia? Pues la Biblia dice que sí lo hagamos. Ahora, ¿por qué tenemos que orar y bendecir a los que nos maldicen y a los que nos calumnian? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho aquí en Ebenecer muchas veces, cuando alguien a usted que es creyente le hace algo para dañarlo, habla mal, lo calumnia, lo difama o lo hiere, física o a través de la lengua, porque la lengua ofende, es como una espada, usted tiene que orar de inmediato por esa persona. Tiene que bendecirlo, tiene que hacer vallado, tiene que ponerse ahí en la brecha, tiene que ponerse usted, porque Dios, su Padre Celestial, va a ir de inmediato contra esa persona, por cuanto ha tocado a su especial tesoro. ¿Y quién es especial tesoro? Todo aquel que es creyente en Jesucristo, es especial tesoro de Dios. Es por eso que cuando alguien habla mal de uno, o nos daña, o nos maldice, o nos calumnia, uno tiene que orar de inmediato. Señor, ten misericordia de aquella persona. No sabe lo que hace, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque si usted no ora, no hace vallado, Dios va a ir inmediatamente contra esa persona. Y en el tiempo después usted va a ver el resultado de la acción de Dios. Porque Dios no va a pasar por alto que alguien toque a los suyos o que ofenda a alguno de los suyos. No lo va a pasar por alto. Entonces, este es un llamado de Dios para nosotros. A orar por los que nos calumnian.
Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Es una contradicción en el mundo, pero la Biblia lo enseña. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 29. Eso es lo que tenemos que hacer. En Job capítulo 42, 8 al 10, que venimos, dicho sea de paso, venimos estudiando el libro de Job. Y ya estamos entrando al capítulo 19. En el libro de Job capítulo 42, los amigos de Job hablaron mal de Job. Lo señalaban, le decían: Job, mira, tú tal vez tienes algo escondido, por eso estás pasando esa enfermedad que tienes, porque Job estaba enfermo. Y Job estaba enfermo de una llaga incurable que le enfermaba desde la cabeza hasta los pies. Y Job perdió a sus hijos, perdió todo lo que él tenía. Fue abandonado por su misma esposa porque le dijo: maldice a Dios y muérete. Y para colmo de males vienen sus amigos, y no para consolarlo, sino para señalarle, para decirle que Job tenía algo escondido y algo malo había hecho. Y lo juzgaban y lo señalaban, pero Job estaba pasando una prueba. Eso es muy diferente a cuando alguien de manera voluntaria peca deliberadamente y después recibe las consecuencias de sus malas acciones durante toda su vida. Eso no es una prueba, eso es una corrección. Si eres hijo de Dios, Dios te está corrigiendo. Si no eres hijo de Dios aún y estás sufriendo las consecuencias de tu actuar, ese es por la acción tuya, son las consecuencias de tus acciones. Pero si tú te das cuenta en esta hora de que necesitas de Dios, Dios sí va a actuar sobre tu vida, porque la gracia de Dios está llegando a tu vida. Por eso te estás dando cuenta que necesitas de Dios. Por eso te estás dando cuenta que más allá de la situación que estás viviendo, te das cuenta que estás vacío en el corazón. Te das cuenta que nada te llena, y aún nada te llenaba cuando vivías tal vez una vida aparentemente bien o buena. Te dabas cuenta de que nada te llenaba. No llena el dinero, no llenan los amigos, no llenan la juerga, no llenan las fiestas, nada de eso llena. Porque el mundo vive de apariencia, de sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro, como dice el dicho, viene la procesión. Cuando ya todos se van, los amigos se van, cuando uno ya está con uno mismo y ve los problemas que hay en la casa, ve las circunstancias que hay ahí en el trabajo, ahí es donde uno se da cuenta que lo que ofrece el mundo siempre es vacío, es hueco y no trae felicidad. El mundo solamente vive de apariencias y nada más. Pero la vida cristiana es diferente. Y Job estaba pasando una prueba, y él era un hombre recto e íntegro delante de Dios. No era un hombre pecador, lisuriento, contumaz, borracho, mujeriego, no, era un hombre íntegro. Pero estaba pasando una enfermedad. ¿Por qué Dios había permitido que pase esa prueba? Porque Satanás lo había ido a acusar. Usted lee en el libro de Job capítulo 1 y usted va a ver cómo es que Satanás va y lo acusa delante de Dios a Job. Y Dios le permite a Satanás que actúe en su vida. Y su fe va a ser probada. Y los amigos de Job entonces ahora son reprendidos por el mismo Dios. En Job capítulo 42, verso 8, dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Quién tenía que orar? El siervo de Dios, Job. Job tenía que orar por sus amigos. Y dice el Señor ahí en ese verso 8 del capítulo 42 del libro de Job. Dice: y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Es lo que les digo, hermanos. Cuando usted no ora por alguien que a usted lo ha ofendido, lo ha humillado, lo ha maltratado, entonces Dios va a actuar. Esto confirma lo que les estoy diciendo en el capítulo 42 de Job. Dios va a actuar sobre esa persona. Y estas son leyes espirituales, se van a cumplir. Así nosotros no las tengamos en cuenta, se van a cumplir. Los amigos de Job estaban en peligro porque Dios los iba a tratar afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Claro, es que deshonran a Dios cuando atacan a un hijo de Dios.
Porque el Señor ya no nos mira a nosotros con nuestros méritos, porque si fuera por nuestros méritos, hermanos, no tenemos nada que ofrecer al Señor. Ahora mira a Cristo Jesús en nosotros. Entonces, Jehová iba a salir a tratar afrentosamente a estos amigos de Job, porque no habían hablado delante de Jehová con rectitud, como sí lo había hecho Job en todo momento. Así que no se pierdan los estudios bíblicos de los días miércoles que estamos estudiando el libro de Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hay mucho creyente también que pasa muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque no perdonan, pues hermano, no oran por aquellos que lo han maldecido, lo han maltratado. No. Y no perdonan tampoco. Y ahí está en el corazón, Y después quieren consejería pastoral. ¿Qué consejo pastoral se le puede dar a él? A esa persona creyente que no quiere perdonar. Pues el primer consejo que hay que darle es arrepiéntete de tus pecados. Porque no perdonar es pecar contra Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que pedirle perdón al Señor. Y vamos avanzando, hermanos, que el tiempo se nos pasa. Y Job oró por sus amigos. Pero, hermanos, hay una situación, hay un tema que nosotros debemos tomar siempre en cuenta. Y es que el deber de nosotros como creyentes es estar en la brecha, hacer un vallado, un cerco, para que la ira de Dios no pase, sino que se establezca ahí, digamos, un parámetro el cual Dios va a tomar en cuenta. Porque ya hemos leído que no es la voluntad de Dios que los hombres perezcan, sino que sean salvos. Entonces, ¿estamos llamados a interceder por otros? Sí. Y si nosotros nos negamos a ese llamado, también estamos fallándole a Dios. En Ezequiel 22, 27, 31, el Señor va a decir algunas cosas con muchísima claridad y que deben llamar nuestra atención en la vida cristiana. Dice, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Está hablando de Israel, que sus autoridades eran malas, eran viles, eran corruptas. Y sus profetas, es decir, los religiosos de ese tiempo, cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Es como en estos días también, ¿no? Los falsos profetas que aparecen y hablando, diciendo, Dios dice esto, va a caer un cometa, va a venir esta hambre, va a venir lo otro. Y hay mucha gente que les cree. Y en el tiempo que se escribió esta palabra, en el tiempo del profeta Ezequiel, había este tipo de gente. Y en el verso 29 el Señor da una palabra a través de su Santo Espíritu como a manera, digamos, también de queja y de denuncia de lo que estaba pasando en esa hora en Israel. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derechos. Miren el grado de corruptela, el grado de maldad que había en ese tiempo. Cuando la nación vive alejada de Dios, la sociedad se pervierte. Y en el verso 30 dice el Señor, y busqué, esto es como una queja, y busqué entre ellos, buscó entre los israelitas, hombre que hiciese vallado, que levantara una valla y se pusiese en la brecha. ¿Por qué? Porque es como que hubieran abierto una herida en la muralla de la ciudad, habían hecho un hueco, una abertura en la muralla de la ciudad, esa era la brecha. Y el Señor estaba diciendo que ahí hubieran colocado un vallado y se hubiera parado un hombre en la brecha. ¿Para qué? Delante de mí a favor de la tierra, es decir, que orara por la tierra, que intercediera, que clamara delante del Señor, que le pidiera, tenga misericordia de la ciudad a causa de toda esa maldad que se había descrito desde el versículo 27 hasta el versículo 29. Y dice el Señor que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Claro, porque Él es poderosísimo, Él es Dios, pero quería que alguien orara, intercediera a favor de la tierra para que yo no la destruyese.
y no lo hallé. No hubo ni siquiera uno que se parase en la brecha a orar por su tierra. No hubo ni uno. Por tanto, dice el Señor, derramé sobre ellos mi ira. Como no hubo quien intercediera, derramó su ira. Eso es a nivel de una nación, imagínense. Y también va de manera individual, lo que les estaba diciendo anteriormente, que cuando hay alguien que ofende a un creyente, uno se tiene que parar en la brecha inmediatamente. Señor, te pido por este hermano, este tío, este amigo, este conocido, este señor del mercado, este señor del autobús, esta persona que me ofendió, esta autoridad que hizo una medida que me ofendió. Señor, no vaya a ser que tú te levantes y lo destruyas. Ten misericordia. Usted se para ahí, levanta un vallado y se para en la brecha a orar. El Señor se queja aquí que no encontró a ninguno y derramó sobre ellos su ira. Con el ardor de mi ira los consumí. O sea, cuando Dios derrama su ira en estos casos que son específicos, Él no tiene miramiento a causa de la maldad del hombre, de la iniquidad. Él hace justicia porque eso es justo. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Claro, les pagó todas sus acciones. El que es mentiroso va a cobrar de las mentiras. El que es estafador va a cobrar de las estafas que ha hecho. Le va a caer su paga de la maldad que ha hecho. Qué distinto es el caso de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 12 y 14. Él sí se puso en la brecha para orar por su pueblo, para orar por su nación. Y él quería que Dios le revelara los tiempos futuros de lo que iba a pasar con Israel. Él sí se puso en la brecha. Entonces me dijo, está hablando Daniel, el ángel que lo visita, dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué hacía Daniel? Daniel oraba. 3 veces al día oraba. Daniel se arrodillaba y oraba. Por orar fue echado al foso de los leones. Era un hombre de oración. Él se ponía en la brecha a orar. Se arrodillaba y oraba. Y dice la Biblia que el ángel lo primero que le dice es: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, claro, porque él buscaba al Señor para que el Señor le trajera revelación a su vida. Tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Humillar, uno va a orar humillándose. Los fariseos no se humillaban delante de Dios, ellos se vanagloriaban, ¿no? Ya lo hemos estudiado aquí en Ebenezer. Ellos se paraban y conforme dice la Biblia, y señalaban al publicano: Señor, te agradezco porque no soy como este, que es un pecador, que es un sinvergüenza, un aquí, un allá. Yo no soy así. Esos no se humillaban delante del Señor. Por eso dice la Biblia que en cambio el publicano se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname. Él rogaba por perdón porque se arrepentía de su maldad, de su iniquidad. Entonces es bueno humillarse delante del Señor. ¿Quieres que Dios oiga tu oración? Humíllate delante del Señor. Humíllate. Cuéntale todo lo que te pasa, todo lo que te sucede. Humíllate. Y dile: Señor, yo estoy en esta condición porque yo te fallé, viví de espaldas a ti. ¿Cuántos años he vivido sin ti, alejado de ti? Pero en esta hora me humillo, Señor, perdóname, sálvame. Esas actitudes tocan el corazón de Dios y Dios pone su oído de inmediato y oye la oración. Por eso que a Daniel le dijo: fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Era tan grande era la condición de oración de Daniel que ángeles habían venido a verlo. Ese ángel había venido a verlo a causa de su oración. Y era todo un ámbito de lucha espiritual, de guerra espiritual, porque el ángel sigue diciendo en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Está hablando de autoridades espirituales, de ángeles, de generales dentro de los ángeles, los que algunos conocen como arcángeles, los príncipes dentro de los principales príncipes. Dice el ángel, le dice a Daniel,
Dice que se opuso durante 21 días, o sea, desde el primer día, o sea, algunos dicen que Daniel estuvo orando 21 días. Y al día 21 22 apareció este ángel. Le dijo, durante 21 días a causa de tu oración hubo toda una guerra espiritual. Y ha tenido que venir a ayudarme Miguel, que es uno de los principales príncipes. O sea, hay príncipes dentro de los ángeles. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Imagínese la labor intercesora de este hombre como es Daniel, frente, comparándola, frente a una, digamos, a una negligencia en la vida cristiana cuando uno no ora y no se coloca en el vallado, lo que le pasó a los israelitas, que buscó el Señor entre ellos hombre que hiciese vallado, y no lo hubo. No lo hubo. A veces nosotros estamos tan ensimismados, tan llenos de nosotros mismos, que nos olvidamos que hay otros que necesitan de Dios, necesitan del Señor. Y por último, estamos llamados a interceder por otros, mayormente por los hermanos de la fe. Siempre, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo, El apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Filipos y dice que él está rogando con gozo. O sea, les está pidiendo, Señor, yo te pido por el hermano, la hermana María, por el hermano Josué, por el hermano, Señor, gracias porque son tus siervos que están avanzando en la vida, gracias. Y te pido que los cuides, rogando con gozo. El apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, andaba encadenado y todo, pero él estaba intercediendo por sus hermanos en la fe. Él no estaba solamente mirando, Señor, líbrame de las cadenas, líbrame del problema, líbrame de la situación donde estoy. No, él estaba orando por los demás. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? No son esas, digamos, objetos de culto hechos de yeso, de madera. No, los santos son los hijos de Dios. Los regenerados, los salvos, los santificados en el Señor Jesucristo. Ellos son los santos. Y el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. O sea que yo debo de orar por ustedes con toda oración y súplica, sí. Y cuando oro por ustedes, va con toda oración y con toda súplica. Señor, te pido por mi hermanita que ya crezca de una vez en la fe. Te suplico, ayúdale. Úsala donde quiera que esté. O por mi hermano que anda desaparecido, no sé dónde anda. Señor, guárdalo, cuídalo. Ten misericordia de él, defiéndelo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu Santo, por supuesto. Ese espíritu que está ahí con letra mayúscula es el Espíritu Santo, en Efesios 6:18. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Claro, está pidiendo el apóstol Pablo que intercedan por él. Hermanos, oren por mí. Por favor, no se olviden de orar por mí. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y mire esa súplica del apóstol Pablo. Y por el amor del Espíritu, o sea, os ruego por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayudéis. O sea, pues usted me puede ayudar bastante orando por mí, les está diciendo el apóstol Pablo. A Dios. Una sencilla oración con ruego, Señor, donde quiera que esté el hermano, bendícelo, cuídalo, guárdalo, protégelo, defiéndelo. Tú estate con él, con su casa, con sus hijos, tu mano esté sobre él. Ayuda mucho. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque eso es lo principal que necesita un creyente, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesita el creyente? Conocer la voluntad de Dios. Si el creyente está en medio de situaciones
hostiles a causa de la predicación del Evangelio, necesitamos conocer la voluntad de Dios con relación a ese tema para que el Señor guíe y dirija. Si el creyente está pasando por una enfermedad, necesitamos pedirle conocimiento a Dios para saber qué es lo que está pasando en ese asunto, si es la voluntad de Dios, si Dios está tratando con el creyente, si está pasando una prueba o está siendo corregido por el Señor a causa de sus negligencias. Ese es un buen motivo para orar. Señor, llénalo del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en el razonamiento humano nada más. Nuestro razonamiento humano es corto y está basado en lo tangible, en lo que vemos. En cambio, la inteligencia espiritual o el discernimiento espiritual está basado en la fe. No necesitamos tocar o que las cosas pasen por nuestros sentidos, sino que todo lo creemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, oren para que el Señor me abra puertas donde ir y predicar. Y esa es mi oración también. El Señor me guía a mí y a mi familia para servirle mejor, para hacer las cosas mejor, para ir rompiendo cosas de la rutina que se van estableciendo ahí por nuestra naturaleza humana, porque Satanás también se levanta para enfrentarnos, porque no quiere que se predique el Evangelio, no quiere que también los hermanos se estén fortalecidos en las cosas del Señor, no quiere que tú crezcas en la vida cristiana. Satanás te odia, Satanás no es amigo, él es enemigo. Él, a cuanto menos tú ores, cuanto menos leas la Biblia, Él está contento. Cuando tu vida sea una desgracia completa, Él está feliz. Cuando más vivas en amargura, en rencor, o cuando más vivas en la opulencia engañosa, en el amor al dinero, en vivir de apariencia, Él también está feliz porque sabe que si te mueres vas a ir al infierno, porque no tienes a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que nosotros queremos que el Señor nos ayude para llegar a las almas que están perdidas, al creyente que no tiene dónde ir porque ya casi no hay iglesias bíblicas, para que se fortalezca en el Señor en estos tiempos finales, para que viva una vida cristiana en libertad, en plenitud, para que no sea esclavo de su carne, sino que sea esclavo de Cristo en todo caso, esclavo de la fe en el Señor Jesucristo, que en esa esclavitud, digamos así, hay total libertad en el Señor, porque Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Debemos de orar por los ministerios, por los hermanos que predican, por los hermanos que enseñan, por los maestros de Biblia, para que se abran las puertas, para llegar a más personas, para llegar a los vecinos, al amigo, al conocido, para que se rompan esos paradigmas y esos, digamos, esas reglas que se han establecido por nuestra carne. No le puedo hablar porque no es de Cristo. Ay, me da vergüenza. Ay, que no tengo la facilidad de palabra. En el nombre de Jesús, botemos todo eso. Si la Biblia dice que en aquella misma hora se os dará lo que tenéis que hablar. Entonces el apóstol aquí, Pablo, está pidiendo, hermanos, oren por mí, por mi ministerio, para que el Señor abra puertas para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús. Y por último, en 2 Corintios 9:15 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo, que habla aquí,
está hablando acerca de los hermanos de Corinto que dieron, no solamente dieron, eh, dieron, suplieron, porque él está hablando de que dieron con liberalidad para la obra y para los hermanos que estaban pasando situaciones difíciles, especialmente los de la iglesia de Jerusalén, si no me equivoco, y que él les está pues diciéndoles que fue Dios quien les proveyó, que fue Dios quien les puso ese sentir de poder dar para la obra de los hermanos que estaban en Jerusalén. Y también destaca aquí el apóstol Pablo que esta misma iglesia, asimismo, dice en la oración de ellos por vosotros. O sea que hubo una actitud de orar, de orar por los hermanos en la fe. Y ellos estaban dando y brindando. En todo caso, esta es una situación donde el apóstol Pablo destaca que los hermanos que daban para la obra también eran hermanos que estaban orando en favor de otros hermanos en la fe. Y eso es lo que tiene que estar presente en nuestra vida, hermanos. Orad los unos por los otros. Orando en todo tiempo, hermanos. Orando en todo tiempo. No solamente en un momento en la vida cristiana, sino que en todo tiempo. Orando. Buscando al Señor. Y pidiéndole al Señor que Él obre en nuestra vida. Que Él obre en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque nosotros, hermanos, ¿qué somos? Solamente somos instrumentos de Dios, nada más. Eso es lo que somos, instrumentos de Dios. No hay nada más que pensar que somos de Él y nada más que de Él. Y no hay nada que se compare al poder de nuestro Dios, hermano. Nada, absolutamente nada. Y mi mensaje final en esta hora es que no olvidemos de orar por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que tienen alguna dolencia, por aquellos que tienen alguna situación que es difícil, que tal vez la ciencia médica les pueda decir, no, tú no tienes cura, tú no tienes solución para el problema que tienes en la casa, no tienes solución para la situación que estás viviendo, tu situación puede ser de índole económico, financiero, qué sé yo. Y como seres humanos pensamos que ya no hay solución, que ahí se acabó todo. No. Dios tiene misericordia. Dios tiene piedad de ti. Dios es grande. Dios es poderosísimo. Y Él hace milagros en estos tiempos. Y el primer milagro que Él hace es salvar al hombre pecador, al hombre que estaba perdido, al hombre que vivía solamente en sus caminos. Porque así hemos sido cada uno de nosotros. Vivíamos alejados de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo, Él salva. Él da libertad de la cautividad. ¿De qué cautividad? De la cautividad espiritual. De aquello que por dentro nos llena de tantas cosas y que nos roba la paz. El hombre sin Dios no tiene paz en el corazón. Pero el hombre que tiene a Cristo como Señor y Salvador, ese es un hombre que tiene en su vida plenitud y libertad. Un hombre que pese a los problemas, porque no significa que cuando uno tiene a Cristo no hay problema, no significa que no hay enfermedad, no significa que todo es un color de rosas y un lecho de rosas, no. Hay problemas, hay dificultades, pero la diferencia es que ahora los enfrentamos con Dios. Y Dios nunca defrauda a los suyos. Y la voluntad de Dios siempre es agradable, perfecta, santa, bendita, pura, y siempre busca ayudarnos a nosotros. Eso es lo que hace el Señor, nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra y suplicarle que Él haga su obra en nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad en nosotros, Señor. Y te agradecemos porque tu palabra nos enseña a orar por aquel que está pasando vicisitudes, por aquel que está pasando situaciones terribles en su vida, en su hogar, en su casa.
Señor, y nosotros queremos en esta hora suplicarte por todos aquellos que sufren, Dios mío. Sufren una vida sin ti, Señor. Y queremos pedirte que tú obres en esta hora en sus vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú hagas tu voluntad en ellos. Que tú cambies su manera de vivir. Que vengan a los pies de Cristo, Señor. Oramos por todo aquel que no te conoce. Oramos por todo aquel que no sabe nada de ti. Para que tú obres, Señor, en su vida en esta hora. Obra, Señor. Obra en su corazón. Obra en su mente. Dice la Biblia que uno era enemigo tuyo en nuestra mente. Enemigo tuyo. Vivíamos alejados de ti. Alejados de toda tu misericordia. Extraviados. Perdidos. Haciendo lo que uno quería.